también a aquellos valientes en oración que se levantan a orar, también a los que nos ven quizá en diferido a través de YouTube. Dios les bendiga grandemente en esta hora. ¿Qué pasó? Y un abrazo para cada persona que está ahí conectado, conectada, que permite y que hace que podamos también nosotros pues tener este espacio, porque para que ustedes sean entrenados y fortalecidos, el Señor también nos ha llamado en esta hora. Queremos hoy disponer el corazón. Vamos a pedir que el Señor sea hoy criándonos en este tercer serie, vamos a decirlo, lo que estamos llamando que es subir al monte de oración. Y hoy aprenderemos algo muy importante y una razón fundamental por la cual usted y yo estamos siendo llamados al monte de oración. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si hoy empezamos este tiempo orando y vamos a pedir al Señor que sea guiando nuestro corazón y sea hoy permitiéndonos pues avanzar dentro de este propósito? Papá lindo, hoy te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias, Dios, porque estás aquí, Señor Dios, guiándonos, Señor. Y te damos gracias por tu fidelidad. Señor, permítenos en esta hora, Señor, poder conectar con tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien tiene el control sobre nuestra vida, quien está ahí, Señor Dios, guiando nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Dios, en esta mañana. Te bendigo, Señor. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad. Hoy queremos colocar nuestros corazones ansiosos, quizá preocupados, Señor, angustiados. Queremos colocar todo eso delante de ti, Señor. Y hoy, Señor, queremos atender tu voz, Señor. En verdad que tú nos estás llamando, Señor, a un encuentro personal contigo, a un encuentro íntimo, Señor Dios, allí en ese monte de oración. Permítenos responder al llamado. Te lo pedimos y te damos gracias y en tu presencia nos quedamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Como hemos aprendido en estos últimos 2 días, hemos visto que evidentemente el Señor sí nos llama a apartarnos quizá de nuestra zona como de comodidad e ir y buscarle al Señor en un lugar especial y apartado. Creo que ha sido una de las grandes conclusiones en todos estos devocionales de que Dios nos está llamando a la oración. Pero aunque Dios nos está llamando a la oración, como aprendíamos, para traer una revelación completa de quién es Él, ¿cierto? Que podamos entenderlo. Hablábamos de que aunque esto es algo que debemos hacer, que nos genere de pronto un esfuerzo, debemos hacerlo porque allí nos encontramos con Dios. Y como veíamos ayer, hay una revelación de paz de parte del Señor. Ahí realmente conocemos al Señor. Hay una razón, y eso es un motivo, perdón, es algo por lo cual nos debemos animar a orar. Hay una razón también muy poderosa por la cual tú y yo debemos orar. Y es que Dios nos llama al monte de oración en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor debilidad. El Señor nos llama al monte de oración. Quiero que abra su Biblia conmigo y que vayamos estudiando lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, verso 40 al 41. Porque en este pasaje el mismo Jesús, como un hombre experimentado en la oración, ¿no? Quiero que lo veamos hoy, no solamente como Jesús que nos recomienda las cosas buenas, sino como un Jesús que nos recomienda algo que él mismo practica. Me encanta que Jesús, la enseñanza que él hace, es una enseñanza que está sustentada en su propio ejemplo. La gente de su tiempo decía que les gustaba cómo Jesús enseñaba porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y el hablar como quien tiene autoridad es que él con su propio ejemplo y con su propia vida demostraba lo que estaba enseñando. Entonces, vemos hoy a Jesús cuando hablamos de la oración que nos enseña con su propio ejemplo porque es algo que él experimenta en su propia vida. Y en Mateo capítulo 26, el verso 40 y 41, encontramos cómo Jesús en su momento de más aflicción, en su momento de mayor dolor, en su momento de mayor angustia, de mayor debilidad, podemos decirlo también, lo que hace Jesús es ir al monte a orar. Subir a ese monte de oración y hablar con Dios. Nuevamente nos encontramos entonces que en Mateo 26 del 40 al 41, leamos, lo dice, luego volvió a los discípulos, bueno, y los encontró dormidos. Ojo con esto, pongo contexto.
En este pasaje de Mateo 26 encontramos cómo nuevamente Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan, de los que habíamos hablado ayer en el Monte de la Transfiguración. Nuevamente Jesús los llama a estos tres, son sus amigos más íntimos probablemente, y los invita a orar. ¿Cierto? Pero en esta ocasión el Señor Jesús le está diciendo, quiero que me acompañen a orar, y usted puede leer en los versículos anteriores al versículo 40. Dice Jesús que se siente que se muere a causa de la tristeza y a causa de lo que ha de venir, ¿cierto? Jesús está próximo a entrar en su proceso culmine de la pasión, del dolor, del sufrimiento hacia la cruz. Y el mismo Jesús en su momento de mayor aflicción le aconseja a sus amigos, subamos al monte a orar. Yo hoy también quiero usar las palabras del Señor Jesús para animar a muchos de mis amigos a que hoy, si estamos en un momento de debilidad, en un momento de aflicción, no es el tiempo para bajar la guardia, es el tiempo para levantarnos a orar. Sí, cuando estamos más débiles. Entonces Jesús llama nuevamente a sus tres amigos íntimos, ¿cierto? A que suban al monte a orar. Y entonces allí les dice, si me siento que me muero, ayúdenme a velar y a orar. La oración como una respuesta a la debilidad. Eso es bien interesante. Y entonces dice el verso ahora sí, 40-41, Jesús los manda a orar y él se aleja un poquitico para también él tener un tiempo especial con Dios, pero cuando regresa los ve durmiendo y es lo que pasa, lo que leemos en el verso 40 al 41. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús le hace una aclaración y lo primero que quiero que entiendas es que cuando Dios nos llama al monte de oración, no es necesariamente porque estemos muy fortalecidos, no es que la gente que ore y la que esté fuerte en la oración sea porque no tiene problemas y dificultades, ¿cierto? Sino porque es la que más necesita. Quiero que hoy cambiemos un poco la perspectiva de la oración. No podemos pretender que vamos a poder orar cuando no tenemos problemas o cuando nos sentimos emocionalmente bien. La oración no funciona de esa manera. La oración no es una respuesta o es algo que la gente hace que cuando está fortalecida, cuando se siente bien. No, la oración es una respuesta a la debilidad. De hecho, en diferentes pasajes se habla de que cuando una persona está en debilidad, busque la oración. Dice la palabra de Dios que cuando alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, para que oren por él. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo. Mire que la oración es una respuesta a la necesidad. Cuando yo estoy en necesidad, cuando yo me siento débil, cuando siento que las fuerzas no están conmigo, es cuando debo ir a la oración. Cuando en este caso fue que Jesús fue a la oración, cuando sentía que se moría. Cuando sentía que la angustia, el afán, la ansiedad, bueno, muchas cosas que estaba sintiendo el Señor Jesús, la respuesta a esa situación que estaba viviendo el Señor Jesús, ¿cuál fue? La oración. Sin embargo, Jesús hace una aclaración y dice, mire, a la verdad cuando nosotros queremos y sabemos que necesitamos la oración, nuestro cuerpo y este cuerpo que es débil no está diseñado o de alguna forma no propende y no apunta a la oración. Díganme ustedes si cuando tienen más problemas y más dificultades y a veces caemos en ese desánimo, lo menos que nos da gana es de orar. Sí, porque decimos Dios nos ha abandonado, estamos en problemas, Dios no me escucha y lo primero que empezamos a sacrificar es la oración. No sé cómo funciona la mente del creyente, pero cuando más debería orar es cuando menos ora. ¿Sí? Cuando tiene un problema y tiene una dificultad, no estoy hablando de todos, pero casi siempre la tentación de nuestro corazón es cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos quizá con mucho abatimiento, lo que empezamos a dejar es la oración y empezamos a alejarnos de la iglesia y empezamos a dejar de congregarnos y empezamos a alejarnos, ¿cierto? Y entonces, amado y amada, estamos haciendo todo lo contrario
a lo que realmente el Señor Jesús nos enseña con su ejemplo. Cuando más oró, y no solamente él solito, me encanta esto, cuando llamó a que sus amigos, su familia se unieran en oración, era cuando estaba en momento de debilidad. Entonces no es el tiempo de parar la oración si quizá estamos pasando por una prueba, una dificultad. No es el tiempo, familias, no es el tiempo para parar la oración cuando quizá hay un problema, una dificultad. Si hay un problema y una dificultad, es la razón por la cual nosotros debemos orar. Y entonces en esta declaración de Jesús de que debemos orar, Jesús hace dos recomendaciones y habla también a sus discípulos acerca de una gran ironía que hay. Y es que probablemente nuestro corazón no se impulsa solo a la oración. Y entonces le hace esta pregunta y dice, no pudieron orar, velar conmigo ni siquiera una hora. Y hace esta declaración que es lo que inspira hoy esta razón. Dios nos llama al monte de oración porque necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos velar y necesitamos orar. ¿Qué es velar? Y la razón por la que Dios te llama al monte de oración hoy es para que tú estés atento. Me encanta esta expresión porque velar significa justamente estar alerta. En primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera, estén alertas. ¿Sí? Estar alerta es estar atento. Pero ¿por qué Jesús dice que velemos? ¿Por qué Jesús nos llama al monte de oración? ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos para que vayan al monte de oración y estén alertas? Amado y amada, porque justamente el apóstol Pedro escribe en su carta y dice, estén alerta, en primera de Pedro 5:8 estoy leyendo, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Mira, Dios te está llamando al monte de oración, ¿cierto? Para cuidarte, porque en el monte de oración vas a poder estar alerta. Cuando nuestro espíritu, aunque esté cansado, busca la oración y se fortalece en la disciplina de la oración, nuestros sentidos espirituales están abiertos y conectados con el corazón de Dios. Y entonces podemos ver y entender lo que pasa a nuestro alrededor y podemos estar alerta. Hay algo en lo que creo que nosotros necesitamos estar alertas y Dios nos llama a velar o estar alerta porque tenemos un enemigo declarado. Y este enemigo, según el pasaje de 1 de Pedro 5:8, dice que busca a quién. Dice, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En estos días estábamos viendo con mi esposa un documental de un canal de animales de la naturaleza, creo que se llama Love Nature. em, en el canal veíamos bueno, toda la dinámica de la selva y de África. Y me gustó, siempre ya aprendo de esto porque en este documental decía que los leones atacaban, ¿cierto? Una manada, pero siempre atacaban al eslabón más débil, ¿cierto? De la manada. Y entonces, bueno, en Colombia tenemos una expresión que es al que está dando papaya. Y entonces atacaban, los leones atacaban a aquel y nosotros veíamos a aquel que está un poquito retirado, aquel que está solito, ahí está alejado de la manada, que no se ve tan fuerte, tan piloso, tan atento, como distraído. A ese es al que el león atacaba. Entonces entiendo hoy el pasaje de Pedro un poco más, porque Pedro está diciendo, y el Señor Jesús también nos llama y nos dice, los estoy llamando al monte de oración para que estén alerta, porque desde cuenta que tiene un enemigo que está trabajando todo el tiempo en contra suya. Hay un enemigo que está buscando su caída y nosotros se la estamos poniendo fácil cuando estamos adormecidos espiritualmente. Cuando producto quizá del cansancio o de la tristeza nos adormecemos y dejamos de orar. Hay otros pasajes que describen la historia de Jesús en Getsemaní, que es la que estamos estudiando, y dice que los discípulos estaban dormidos a causa de la tristeza. De la mucha tristeza no podían estar despiertos. Y es que, ¿sabes? La depresión, una de las síntomas de la depresión es eso, el querer dormir todo el tiempo. Y no es un asunto de pereza, no es un asunto como de no querer hacer las cosas, es que la tristeza produce sueño, ¿sí? Y entonces
El Señor Jesús dice, estén alerta, despierten. Despierten. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está buscando a aquellos rezagados, a aquellos que se están quedando atrás, a aquellos que están dejando de orar, que bajaron la guardia en la oración, a aquellos que quizá también se han apartado del rebaño. Hay algo muy interesante en la naturaleza y es que el rebaño permanece o las criaturas permanecen cuando están dentro del rebaño, como que se cuidan unas a otras, como que están fortalecidas unos a otros. Entonces hoy no podemos echar en saco roto lo que el Señor Jesús nos está hablando. El Señor dice que estemos alerta porque tenemos un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Estar alerta es estar listo, estar preparado para tomar la decisión correcta, para proceder de la forma correcta. Mire, inclusive estar alerta también habla de poder estar conectado con el corazón de Dios para proceder en la circunstancia que se presenta como Dios realmente quiere y dentro de su propósito. Porque cuando no estamos alertas podemos proceder de una forma equivocada. Los discípulos de Jesús aquí en Mateo capítulo 26 tenían una situación y es que aunque Jesús les dijo que oraran, ellos estaban quizá adormecidos, estaban cansados. ¿Y qué pasó? Cuando usted sigue leyendo el texto, se da cuenta de que son los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y dice que cuando llegó Judas a entregar al Señor Jesús, ¿cierto? Hubo una escena muy particular en donde uno de sus discípulos dice que tomó una espada y le cortó la oreja a alguien. Y estaba dispuesto, bueno, aquí nos morimos todos. Pero amado y amada, esa decisión no estaba dentro del corazón de Dios. A esta persona, quizá, no sabemos, yo quiero entender lo que pasó ahí, probablemente estaba como entre dormida y si le pasa como a este servidor, que cuando está dormido y lo despiertan de la nada, yo como que entro en modo alerta, ¿qué pasó? ¿Cierto? Pero ese modo alerta es un modo tardío porque no estoy en mis cinco sentidos, no estoy viendo lo que está pasando. Entonces a veces mi esposa me despierta y yo entro como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y entonces estoy asustado, acelerado y entonces no estoy discerniendo lo que está pasando a mi alrededor. Es muy probable que a este discípulo que venía dormido, que venía cansado, cuando ¡pim! De la nada llega la crisis, llega la dificultad, llega el momento de la tentación, de la prueba, ¿cierto? Él procede en su humanidad y entonces coge la espada y corta la oreja. Y Jesús lo reprende y le dice, no, esto no es así. Yo no necesito que me defiendan. ¿Acaso dice el Señor Jesús, si yo puedo dar una orden, vienen ángeles y me defienden? Pero es necesario que esto pase. Yo entiendo a través de este pasaje, cuando no estamos alerta en oración y llegan las circunstancias, a veces procedemos en nuestra carne y podemos estar yendo en contra de los propósitos de Dios y en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y qué problema, qué grave problema. Ve la importancia de orar cuando usted sube al monte de oración, cuando usted está conectado con el corazón del Padre, ahí puede estar alerta, porque usted está escuchando y entendiendo lo que Dios le está mostrando, sabe que son necesarias ciertas cosas y entonces usted sabrá cómo proceder de una manera correcta. Por eso Dios nos llama hoy al monte de oración, para que estemos alerta, conectados con su corazón y procediendo conforme a lo que Dios ha determinado para ti y para tu casa. Pero no podemos seguir siendo reactivos, reaccionando y moviéndonos de acuerdo a la circunstancia sin estar preparados espiritualmente, porque podemos caer en la trampa del enemigo. Imagínate y estar tomando decisiones y haciendo cosas, ¿cierto? Reactivamente sin haberlas pensado en el corazón de Dios, que después traerán consecuencias nefastas para nosotros. Si hoy estás cansado, cansada, hoy necesitas retomar las fuerzas del Espíritu, gobernar tu mente, tu corazón, tu cuerpo y decir yo debo orar y debo empezar en este ejercicio de la oración. ¿Por qué? Porque necesito conectar con el corazón de Dios. Entonces Jesús dice, velen, ¿cierto? Entendiendo que debemos velar. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo declarado que va a buscar al débil, al que está dormido, para que se levante y haga algo en su carne quizá y para ser presa fácil. Entonces debemos cuidarnos también, amados, de ese sueño. Yo lo he llamado el sueño cotidiano. ¿Sí? Hay algo que nos adormece sin darnos cuenta y es la rutina del día a día.
Entramos en una rutina, en un paso de los días y a veces perdemos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios nos ha pedido que estemos orando? Y entonces cuando nos empezamos a dejar llevar por el sueño de lo cotidiano, en la rutina del día a día, perdemos de vista las razones por las cuales debemos orar y por eso se nos hace tan difícil y tan pesado levantarnos a orar. Las ocupaciones de nuestros trabajos, de nuestras agendas diarias, vienen a llenarnos de tantos afanes que dejamos de hacer lo verdaderamente importante. Ayer estaba compartiendo una clase y recordábamos para qué fuimos hechos. Y recordamos que fuimos hechos para amar a Dios y ser amados por el Señor. Y entonces cuando uno entiende eso, hablábamos y decíamos, wow, muchas cosas pasan en un segundo plano, pero Satanás a toda costa quiere mantenerte ocupado, tu mente llena de afanes de este mundo para que no pienses en las cosas vitales, como es tu conexión con el Señor, como es tu relación con Dios. Y entonces por eso muchos no tienen tiempo de orar. ¿Por qué? Porque sus jefes y sus dioses, vamos a decirlo de esta manera, que a veces son nuestras ocupaciones diarias, no nos lo permiten. Pero amado y amado, hoy el Señor te llama a que tomes el control de tu vida. ¿Qué es realmente importante? Como decía el Señor Jesús, busca primero, no dice que solamente, dice que buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Que hoy toda tu agenda esté correctamente organizada. Primero Dios, primero mi conexión con Él, porque entonces ahí podré pensar correctamente, ahí podré despertar del sueño de lo cotidiano, ¿cierto? Y atender lo que está pasando a mi alrededor, poder proceder de una forma conforme al corazón de Dios quiere que yo proceda. Hay personas que están procediendo de forma equivocada frente a novedades que están pasando alrededor de sus vidas. Y proceden de forma equivocada porque no están orando, no están conectados con el Señor, no están conectados con el rebaño, con lo que pasa en su iglesia. Y entonces están siendo presas fáciles, fáciles. Hoy el Señor nos llama a volver a fortalecernos en esa oración y en esa conexión. Finalmente el Señor dice que oremos, ¿cierto? Para que, dice, velad y orar, porque la oración, amado y amada, como les enseñaba, es la respuesta al cansancio. Cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy desanimado, lo que yo debo hacer es orar. El mismo Señor Jesús nos lo está mostrando con su ejemplo. En su momento de mayor aflicción, va y ora. La palabra de Dios nos enseña que si alguno está enfermo, si alguno está pasando por un problema, que vaya y busque. Dice, oren, oren. ¿Cierto? Y den gracias. Y después de la oración y la acción de gracias, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si hoy la estamos pasando mal, si hoy tenemos un problema y una dificultad, es hoy cuando debemos levantarnos en oración. La oración como respuesta a nuestra necesidad, como la respuesta a nuestro desánimo. No vamos a esperar orar cuando esté fortalecido espiritualmente, cuando me sienta capaz. No, amado y amada. Cuando más cansado te sientas, cuando más desanimado te sientas, es cuando más debes orar. Es cuando más debemos orar. Hay otro pasaje que me gustó y quiero compartírselos para que podamos entender un poco más esto. Y se encuentra en Marcos capítulo 14, verso 38, que habla acerca justamente de este mismo pasaje en donde Jesús invita a sus discípulos a orar en su momento de mayor debilidad. Pero me gustó Marcos 38, 14, 38 en la versión traducción lenguaje actual porque dice de la siguiente manera. Marcos 14, 38 dice así en la versión TLA. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En la oración, amado y amada, tú encuentras las fuerzas de Dios para resistir la prueba que se viene. Porque sí o sí, como les enseñaba hace un tiempo, la lluvia va a tener que caer, la tormenta va a tener que venir. Son cosas naturales de esta vida caótica, de este mundo caído.
Pero hoy el Señor, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos llama al monte de oración para que seamos fortalecidos, para que seamos afirmados, para que podamos recibir las fuerzas. Porque si sigues andando en tus propias fuerzas, amado y amada, no vas a poder resistir y te vas a caer, te vas a derrumbar. Hoy necesitamos ir al corazón del Señor. Creo que el Señor nos está hablando en esta hora. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Necesitas, para poder resistir, afianzarte en el poder del Señor. Yo quiero invitarles en esta hora a que oremos. Hoy necesitamos afianzarnos espiritualmente. Hemos aprendido que Dios nos está llamando al monte de oración. Aprendimos de que Dios nos llama a todo mundo. Esta respuesta a la oración son algunos los que pueden responder, pueden oír la voz de Dios y responden. Siéntete privilegiado. Pero aunque parezca que es un camino cuesta arriba, será un camino cuesta arriba. En la cima nos vamos a encontrar con un tesoro. Cuando uno sube una montaña y al final llega a la cima, la recompensa es muy grande. La satisfacción del camino trabajado, pero también la vista. Amado, en el monte de oración, en la cima del monte de oración, tenemos una mejor perspectiva de las cosas. En verdad vemos mejor, vemos hacia el horizonte, tenemos una mejor panorama. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas confundido, confundida, sube al monte de oración, porque en esa oración, y el monte de oración representa tu disciplina en la oración, tu búsqueda de Dios en la oración, en la lectura de la palabra. Cuando tú subes ese monte, simbólicamente subes ese monte de oración, desde ahí tú puedes ver mejor el panorama que estás viviendo. Cuando te sientas confundido, enredado, perdido, perdida, sube el monte de oración, porque ahí el Señor te mostrará el panorama, te mostrará el camino correcto. Mira, esto es algo natural. Cuando alguien se pierde, tiene que buscar un lugar elevado para tratar de ver el camino, para tratar de entender dónde está. ¿Sí? Eso hacemos en el monte de oración. En el monte de oración te vas a encontrar con el Señor Jesús y Él se va a revelar a tu vida. Vas a experimentar verdaderamente el poder de Dios y el entender quién es Dios. Ahí Dios se va a revelar a tu vida. Pero también en el monte de oración vas a recibir la fuerza que necesitas para resistir la tentación. En el monte de oración vas a ser fortalecido y vas a poder resistir la prueba que se avecina. Oremos. Dios, gracias te damos porque en estos 3 días hemos aprendido algo muy valioso, Señor. Queremos afianzarnos en ti. Queremos, Señor, resistir, Señor. Hoy, aquí estamos, Dios. Queremos responder al llamado a la oración. Hoy te decimos gracias por habernos llamado. Gracias por habernos escogido. Tú nos escogiste. Tú nos llamaste, Señor. Nos amaste con un amor especial. Gracias por eso. En esta mañana, Señor, nos activamos en esta oración, Señor Dios. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes. Vamos, dile tú al Señor, empieza este camino, este subir al monte de oración. Dile, Señor, hoy yo te necesito, vengo delante de ti. Si estoy confundido, confundida, si estás quizá atribulado, atribulada, estás cansado, cansada, dile, Señor, aquí estoy. Y así como estoy, vengo porque necesito tu fuerza. Vengo porque necesito encontrarme contigo. Ayúdame a entenderte, ayúdame a verte. Hoy quiero que mis ojos espirituales se abran para poder verte. Señor, hoy te necesitamos. Atiende la oración que hoy en esta mañana algunos están haciendo. Esos que tú llamaste al monte de oración. Esos 3 que tú llamaste al monte de oración y que están hoy aquí conectados a través de esta plataforma respondiendo al llamado. Señor, atiende su oración. Habla, amado y amada, con el Señor porque Él está escuchando. Tu clamor está llegando delante de Él. Él está atento en esta hora a aquellos que día y noche buscan del Señor. Él está ahí atento. Habla con Él, Señor, aquel que está pidiendo, aquella que está pidiendo fuerzas nuevas, que vengan esas nuevas fuerzas. Aquella persona que está confundida, que está quizá turbado su corazón, que no entiende lo que está pasando, Señor, que al subir al monte de oración puedan ver tu gloria, puedan entender tu
propósito, Señor Dios, puedan tener una claridad, una confianza también de que tú estás con ellos, Señor. Papá, que al entrar en el monte de oración, Señor, las dudas, los argumentos, Señor, todos esos pensamientos que, Señor, nos quieren hundir, negativos, de desánimo, Señor, se vayan, se vayan. Dile, Señor, saca de mi mente, de mi corazón, todo lo que viene para atosigarme, para ahogarme, para impedirme ver con claridad tu propósito. Dile, Señor, que se vaya hoy en el nombre del Señor. Papá lindo, trae libertad a tus hijos y tus hijas en esta mañana, que podamos experimentar tu poder de verdad, realmente. Bendigo, Señor, a tus hijos y tus hijas en esta hora y oramos, Señor, para que seas tú fortaleciéndoles y levantándoles, Dios, en lo que ellos necesitan. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, te adoramos y pedimos que tu presencia nos fortalezca, nos afirme, Señor, que hoy podamos volver a la manada, que podamos volver, Señor Dios, a estar en ese círculo de protección, a esa cobertura, Señor, a través de la oración. Dile, dale fuerzas a mis manos para que pueda levantarlas y adorarte, para que pueda orar. Señor, dame sabiduría. Oro por la persona que está pidiendo sabiduría, que el consejo del Señor sea la guía que hoy venga sobre su corazón. Señor, muéstrale el camino, Señor, muéstrale el bien y tu misericordia. Tú dijiste que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida. Señor, que ahora venga, Señor, esa promesa, Dios, muéstrale el camino a aquella persona que está pidiendo dirección, a aquella persona que está pidiendo cómo proceder, enséñale cómo tu palabra ya le ha hablado, como tú ya le has hablado, Señor Dios, que busque siempre el reino de Dios, que la decisión que va a tomar, que primero le dé la gloria a Dios, que sea una decisión que está en el corazón tuyo, Señor. Bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en esta hora y te agradezco por tu fidelidad y por tu amor. Señor, te damos gracias y hoy permite que haya un desarrollo progresivo en esta búsqueda espiritual, que el subir al monte de oración no sea solamente en estos 3 días, sino que de aquí en adelante, Señor, como una disciplina personal, cada día podamos subir a este monte de oración. Te damos gracias, en tu presencia nos quedamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amado y amada, espero que esto haya sido de bendición para ti. Si ha bendecido tu vida, ayúdanos a compartirlo, ¿sí? Hoy, después estaremos compartiendo por los grupos y por mis estados también. Estaremos compartiendo el enlace de esta oración y de esta serie también que se encuentra ahí en el playlist de nuestros devocionales. Pero quiero pedirte también que a través de lo que estamos haciendo puedas ayudarnos compartiendo esta información, pero también si tú quieres ayudarnos con tu ofrenda, con tus aportes económicos y tus donaciones, lo puedes hacer al número de cuenta que aparece ahí en pantalla. Ese es el número de cuenta oficial de la iglesia, ¿sí? Para que si tú quieres donar, quieres apoyar a esta obra, a esta labor que estamos haciendo, puedas enviar ese número de cuenta. Amén. Un abrazo muy grande para todos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor lo permite, nos vemos entonces en la mañana, el próximo martes a las 5 de la mañana. Recuerden que hoy jueves, tenemos nuestro culto virtual. Nuestra casa de oración en la noche también estaremos orando, así que les animo a que puedan conectarse hoy a las 7 de la noche también en nuestro culto virtual, que también será un tiempo de bendición. Un abrazo para todos.